Muy buenas noches, profesora. Bueno, yo le voy a leer sobre mi documento del análisis de improvisación. La primera pregunta es: ¿qué principios de organización corporal, acciones corporales, partes del cuerpo generalmente integra y cómo y cuándo? Considerando esta información, identificar los contenidos de esta categoría que no comúnmente no forman parte de su improvisación, identificar cómo lo integraría. En mis improvisaciones generalmente utilizo los principios de organización corporal de conexión cabeza-coxis, conexión arriba-abajo, conexión centro-extremidades y conexión cruzada lateral. Considero que estos principios me ayudan a mantener una mejor coordinación y hacen que mis movimientos sean más fluidos y conectados a mi improvisación. Las acciones corporales que más realizo son desplazamientos, son flexionar y extender, la rotación y los cambios de apoyo. Y para que me permiten explorar distintas posibilidades de movimiento. Las partes del cuerpo que más utilizo y más integro en mi improvisación son las manos, los pies, la cabeza, el torso, ya que siento que son las que más utilizo para comunicar mis ideas y emociones. Mis manos complementan mi expresión mediante los movimientos. Las piernas me permiten desplazarme y cambiar de nivel. La cabeza aporta dirección e intención. El torso es el punto desde donde nace gran parte de mi movimiento. Normalmente utilizo estos elementos durante toda mi improvisación, especialmente cuando busco que el movimiento sea natural, expresivo y conecte con el espacio y con lo que quiero transmitir. Los principios que menos utilizo de la organización corporal son la conexión respiratoria y la conexión entre partes del mismo lado. Y en las acciones corporales, los que no utilizo son caer, saltar, desplazar. Son los que menos utilizo, ya que las partes del cuerpo también no utilizo casi siempre en mi improvisación son la cintura pélvica. Y bueno, mi estrategia para implementar el uso del torso, la cintura pélvica y las acciones que son el caer, el saltar y el desplazar en mi improvisación, realizaré ejercicios de movilidad del torso y de la pelvis, cambios de peso, equilibrio, desplazamientos en diferentes direcciones y niveles. También practicaré caídas controladas, recuperaciones y saltos, iniciando desde el centro del cuerpo. Finalmente integraré estos ejercicios en improvisaciones guiadas para que estos movimientos surjan de forma natural y consciente durante mi improvisación. La siguiente pregunta es: ¿cuánto nos enfocamos en cada elemento? Factor de esfuerzo. ¿Cómo lo hacemos? Considerando esta información, identificar los contenidos de esta categoría que comúnmente casi no forman parte del enfoque de mi improvisación y especificar cómo lo integraría. Bueno, en mi improvisación utilizo los 4 factores de esfuerzo, que son tiempo, espacio, peso y flujo. Sabiendo que en tiempo tenemos súbito y sostenido, en espacio tenemos flexible y directo, en peso tenemos liviano y firme, y en flujo tenemos libre y controlado. Me enfoco en cada uno de estas para variar la velocidad de mis movimientos, para cambiar la intensidad entre movimientos suaves y fuertes, que es liviano y firme, y para explorar diferentes direcciones y recorridos, y para que mi movimiento sea continuo y expresivo, lo que busca una improvisación para que llegue al público. Los estados de esfuerzo que más utilizo son esos, pero los contenidos que casi no conforman en mi improvisación en elementos y factores de esfuerzo es el espacio y el flujo, ya que a veces como en mi improvisación sí suelo utilizar más tiempo y
y peso, pero en cada uno de estos factores de esfuerzo en tiempo uso más sostenido que súbito. Me suele como se me hace muy complicado poder expresar esto en mi improvisación. En espacio suelo utilizar flexible y no directo, entonces directo no, súbito tampoco. En peso suelo utilizar liviano y más no firme. Y en flujo suelo utilizar libre y controlado. Libre y controlado a veces, pero más suelo utilizar libre. Entonces, para integrarlos realizaría improvisaciones enfocadas en cada uno de ellos, explorando nuevas calidades de movimiento y distintas formas de relacionarme con el espacio y con mi cuerpo. Imaginándome imágenes en donde me podrían ayudar para poder a que estos esfuerzos se noten claramente. Calidades de movimiento y distintas formas de relacionarme para ampliar mi expresión y hacer que mis improvisaciones sean más variadas. En el tercero, en el caso de incorporar las acciones básicas de esfuerzo, ¿cuáles son las acciones básicas de esfuerzo que generalmente incorpora? ¿Cuándo y cómo? Opcional, considerando esta información, identificar. En mi improvisación generalmente incorporo las acciones básicas de movimiento, básicas de esfuerzo, presionar, torcer, deslizar, sacudir y flotar. Esas son las que más utilizo. La utilizo según la intención del movimiento. Deslizar y flotar cuando busco movimientos livianos y firmes y continuos. Presionar, en deslizar y flotar cuando utilizo peso liviano, y en presionar cuando quiero transmitir peso firme, sabiendo que teclear es liviano, súbito y directo, el golpear es súbito, directo y firme, el presionar es firme, directo y sostenido, el latiguear es firme, súbito y flexible, el sacudir es liviano, súbito y flexible, el flotar es liviano, flexible y sostenido, y el retorcer es firme, sostenido y flexible. Ya que al deslizar y flotar voy a utilizar movimientos livianos, flexibles y sostenidos, y en presionar voy a utilizar peso firme, espacio directo y tiempo sostenido, y en retorcer y sacudir voy a utilizar peso liviano, tiempo súbito y espacio flexible. Cuando necesito expresar mayor intensidad, tensión o cambios de energía, normalmente estas acciones aparecen durante los desplazamientos, los cambios de nivel y los momentos en los que busco expresar diferentes emociones, ya sean tristeza, felicidad, enojo. Las acciones básicas de esfuerzo que casi no conforman en mi improvisación es golpear, latigar y teclear. Son las que menos utilizo en mi improvisación. ¿Y cómo podría integrar esto? Para integrarlos realizaría ejercicios de improvisación en las que explore cada una de estas acciones, combinándolas con diferentes ritmos, diferentes niveles, para ampliar mi vocabulario de movimiento y enriquecer mi expresión corporal, ya que esto me va a ayudar a que mi improvisación sea más fluida y sea más interesante hacia el público. ¿Cuáles son los estados que predomina en su improvisación? ¿Cuándo y cómo los incorpora? En mi improvisación predominan los estados de ensueño, el móvil. Los que predominan son de ensueño, móvil y despierto. El estado de ensueño aparece cuando realizo movimientos que tengan peso y flujo. En mi improvisación predominan los estados de ensueño, móvil y despierto. El estado de ensueño aparece cuando realizo movimientos con peso y flujo.
y más imaginativos. El estado móvil lo utilizo cuando hago y tiempo. Cuando hago cambios de direcciones, de desplazamientos y variaciones de energía. El estado despierto está presente cuando debo estar atenta al espacio y al tiempo, conectando con mi cuerpo y los estímulos que surgen durante la improvisación. Estos estados los incorporo según la intención que quiero expresar y las sensaciones que aparecen mientras me muevo. Los estados que casi no conforman parte de mi improvisación son el remoto cercano y el lejano, y el estable. Para integrarlos realizaría, ya que el estable es espacio y peso, el cercano es espacio y flujo y el lejano es peso y tiempo. Entonces, esos son los que más no utilizo. Para integrarlos realizaría ejercicios de improvisación enfocados en cada una de estas, ya que, digamos, las dos, estable y cercano, sí tienen espacio, que a veces me cuesta como poder abarcar todo lo que conlleva esto de espacio. Y el tiempo sí, a veces sí se me complica porque no suelo hacer, como dije al principio, no suelo hacer súbito. Y eso es lo que sí no puedo tanto en mi improvisación. Eso. ¿Y qué impulsos predominan en sus improvisaciones? ¿Cuándo y cómo los incorpora? En mis improvisaciones predominan los impulsos de acción, visión y pasión, ya que estos utilizan tres factores de esfuerzo, que son: en acción está tiempo, espacio y peso, y esto de acción no tiene flujo. En de pasión tiene peso, flujo y tiempo, y esto no tiene espacio. De visión tiene espacio, flujo y tiempo, pero no tiene peso. El de embrujo tiene peso, flujo, espacio y no tiene tiempo. En esta, predominan estas que les dije, las tres de acción, visión y pasión. El impulso de acción lo utilizo cuando realizo movimientos con tiempo, espacio y peso, ya que siempre en tiempo utilizo, como dije, sostenido, en espacio casi siempre utilizo flexible y en peso siempre firme. Eso. Y el impulso de visión aparece cuando exploro el espacio, exploro esto del flujo, ya sea controlado o ya sea libre. En el tiempo, ya sea súbito o sostenido, ya que casi siempre en mis improvisaciones utilizo el sostenido. Y el impulso de pasión lo incorporo cuando busco expresar emociones y conectar con lo que siento a través del movimiento, ya que este no tiene espacio, y esto solo se haría con peso, ya sea el peso ya sería liviano y firme, sería flujo, sería libre o controlado, y el tiempo sería súbito o sostenido. Estos impulsos están presentes durante gran parte de mis improvisaciones, dependiendo de la intención que quiero yo transmitir hacia el espectador. El impulso que casi no forma parte de mi improvisación es el impulso de embrujo, ya que este lleva peso, flujo y espacio. Para integrarlo realizaría ejercicios de improvisación en donde involucren esto para poder yo tratar el peso, el flujo y el espacio, ya que siempre, a veces en mi improvisación siempre llevo el tiempo, y sería borrar el tiempo y que sean solo estos tres factores de esfuerzo. Entonces realizaría improvisaciones en las que explore movimientos más fluidos, envolventes y continuos, permitiendo que el cuerpo se deje llevar por nuevas sensaciones y formas de expresión para ampliar mi lenguaje corporal. La siguiente pregunta es: ¿en dónde predomina su danza improvisada y qué relación espacial integra? Considerando esta información,
¿Dónde predomina su danza improvisada y qué relaciones espaciales integra? En mis improvisaciones, mi danza predomina dentro de mi quinosfera, explorando los diferentes planos, dimensiones, direcciones y trayectorias. También utilizo la escala diagonal del cubo para desplazarme por el espacio de manera más dinámica y variada. Estas relaciones espaciales me ayudan a cambiar de niveles, orientar mi cuerpo en distintas direcciones y aprovechar mejor el espacio durante la improvisación. Aquí utilizo mi quinosfera grande y mi quinosfera mediana. Eso es lo que suelo incorporar, pero la que menos incorporo en mi improvisación es la pequeña. Esa es la que casi siempre no utilizo. Los contenidos que casi no forman parte de mi improvisación son la escala dimensional del octaedro y las escalas del icosaedro, axial, periférica, primaria A y B. Para integrarlo realizaría improvisaciones en las que explore conscientemente estos recorridos espaciales, combinándolos con diferentes direcciones, niveles y desplazamientos para ampliar más posibilidades de movimiento y enriquecer mi relación con el espacio. ¿Por qué cambian la forma de su cuerpo al adaptar una u otra forma? ¿Qué forma predomina en su improvisación? La forma de mi cuerpo cambia según la intención y el movimiento que quiero expresar. En mis improvisaciones predomina la figura de flujo, ya que yo suelo siempre estar ya sea libre o sea controlada, pero casi siempre utilizo libre. Suelo conectar conmigo mismo, ya sea la figura modelada o figura direccional, pero la que suelo siempre utilizar es la figura de flujo, porque me permite realizar movimientos continuos y naturales, y también utilizo la figura direccional, radio y arco para dirigir el movimiento hacia diferentes direcciones del espacio. Estas figuras aparecen gran parte de mi improvisación, ya que me ayudan a expresar mejor mis emociones y relacionarme con el espacio. Ya mencioné la figura de dirección, ya que suelo, cuando hay un espacio grande en donde puedo explorar más mi improvisación, sí suelo utilizar estas dos, pero ya es cuando siento más confianza en mí misma. La figura que casi no forma parte de mi improvisación es la figura modelada. Para integrarla realizaré ejercicios de imaginación y con objetos que me puedan ayudar a moldear y también imaginándome cosas que puedan ayudarme a esto. Realizar ejercicios donde transforme la forma de mi cuerpo en relación con el espacio, imaginando que moldeo o doy forma a un objeto para ampliar mi posibilidad de movimiento y enriquecer mi expresión corporal. ¿Qué aprendió sobre su danza bailada y su danza no bailada desde la improvisación? A través de la improvisación aprendí que mi danza bailada y no bailada tiene diferentes formas de expresarse, pero ambas son importantes dentro de mi improvisación creativa. Mi danza bailada tiene una estructura más consciente, donde aplico herramientas técnicas que me han dado mis profesores, principios corporales y mayor control del movimiento. Que esto he aprendido con la profe Tamia, que me ha ayudado full a ser más consciente cuando bailo con consignas de la profe. En cambio, cuando mi danza no bailada surge desde la improvisación, desde la exploración, desde la intuición y las sensaciones que pasan mediante ese momento, permitiéndome descubrir movimientos que normalmente no realizo, y a veces me sorprendo porque a veces salen giros, salen saltos, salen caídas que tal vez a veces no exploro por miedo, pero ya cuando estas consignas salen de un profesor o de la profe, suelo explorar eso y a veces me sorprendo de mi danza.
También aprendí que la improvisación me ayuda a conocer mejor mi cuerpo, identificar mis formas habituales de moverme y reconocer qué elementos utilizo y cuáles necesito seguir explorando. Comprendí que mi cuerpo tiene muchas posibilidades de expresión y que no siempre necesito pensar en un movimiento específico, sino escuchar las sensaciones, escuchar cada latido de mis compañeros, escuchar cada respiración, el espacio y las emociones para crear mi improvisación. Esta experiencia me permitió ampliar mi manera de bailar y de entender que tanto la técnica como la libertad de movimiento se complementan para construir mi propia forma de expresión corporal. Gracias, profe. Yo soy Jennifer Yubillo de la carrera de danza de cuarto semestre y esta es la materia de improvisación. Mira, niñita, y te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar. Mira hacia el cielo y olvida ese lánguido temor que fue permanente emoción. Ay, fue permanente emoción. Para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel. Mira, niñita, y te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar. Mira hacia el cielo y olvida ese lánguido temor que fue permanente emoción. Ay, fue permanente emoción. Para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel.